Soy Marta Mano Salvador y mi trabajo trata sobre Don Quijote de la Mancha, específicamente sobre la crítica literaria que se hace en esa obra. Para ello me he leído algunos capítulos de la primera y de la segunda parte. Y bueno, lo que he podido deducir es que el propósito explícito de Cervantes es sin duda la parodia de los libros de caballerías. Por eso, durante los siglos XVII y XVIII, El Quijote fue leído como una obra cómica. Sin embargo, desde el romanticismo se han resaltado otros valores del protagonista: el amor a la dama, el ansia de libertad, la búsqueda de la justicia, por lo que la novela representaría la defensa de unos ideales en un mundo en el que dichos ideales ya no tienen sentido. Por otra parte, El Quijote es un retrato de la sociedad de la época y es también una obra de crítica literaria y de teoría literaria, pues los personajes hablan de literatura y aportan valoraciones sobre autores, obras y géneros de la literatura de su tiempo. El Quijote, como piedra angular de la novela moderna, además de una deslumbrante ficción, también fue un irónico artefacto crítico que impuso nuevas y seductoras reglas frente a las cuales todos los libros previos empezaron a hacerse ilegibles. Las voces de la crítica literaria del Quijote. Respecto al tema literario, resulta importante porque Cervantes nos muestra los géneros del momento para que veamos su propia originalidad. Don Quijote, desde la primera salida, se ve como un personaje literario y compone las primeras líneas. El escrutinio de la biblioteca se hace de todos los géneros. Hay una discusión sobre el teatro entre Don Quijote y el canónigo, donde se critica a Lope por no respetar las tres unidades, y se propone la idea de un censor teatral. Ginés de Pasamonte critica la novela picaresca anterior. Lazarillo Guzmán. Diálogo de los personajes sobre la publicación de la primera parte. Presencia Garcilaso, teatro con Maese Pedro y crítica del Quijote de Avellaneda. No podemos creer que la voz de la crítica literaria de Cervantes nace solo de la boca del narrador. Al contrario, a través de los distintos personajes que intervienen, conocemos es donde aparece la mayor parte de la crítica literaria del libro. Así pues, cada uno de ellos tiene su opinión formada y representa un arquetipo de la crítica literaria de su tiempo. Vale, el propio Cervantes y su amigo imaginario. El autor del libro no está ausente a lo largo del libro, hace comentarios sobre sus supuestas fuentes, comenta las desdichas de los personajes, pero es un prólogo donde Cervantes más ejerce de crítico literario. De entrada se explaya haciendo una crítica irónica al modo de escribir libros en su época, cuando lamenta que presenta su obra sin acotaciones en los márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están en otros libros. A continuación, Cervantes se burla también irónicamente de la costumbre de anteponer a los libros poemas laudatorios y citas eruditas. Pero si no era suficiente, su intención se acorrona al expresar su opinión sobre la literatura de la época. Cervantes introduce después la figura de un amigo imaginario que le aconseja sobre cómo tiene que presentar el libro, lleno de muestras de falsa erudición y de bibliografía inventada. Para el amigo que habla sin ambajes, Cervantes tiene que adaptar su libro a los usos literarios de la época, y si el Quijote no tiene citación de autores famosos. El remedio que esto tiene es muy fácil, porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que los acote todos, desde la A hasta la Z. Pues ese mismo abecedario pondréis vos en vuestro libro, que puesto que a la clara se vea la mentira. De esta manera Cervantes lanza una indirecta invectiva contra Lope de Vega, que incluyó una lista de 267 autores citados. Don Quijote. Cuando Cervantes nos hace la primera descripción de Don Quijote y explica que se volvió loco por sus lecturas, no niega que tenga criterio a la hora de leer. Al contrario, lo tiene muy claro. De todos los libros. Así pues, podemos considerar que Cervantes pone en boca de Don Quijote las máximas alabanzas hacia los que el autor considera los peores escritores.
Así pues, de entrada podemos pensar que Cervantes a través de Don Quijote hace una crítica irónica que debemos interpretar en el sentido opuesto al que es emitida. La personalidad de Don Quijote no se agota ahí. Joaquín Aguirre ha puesto de relieve la especificidad de Don Quijote como lector por excelencia. Cuando decimos que Don Quijote es el lector por excelencia, nos referimos precisamente a su capacidad de enajenación en la lectura. Ahora hablaremos del cura. El cura. Cervantes presenta al cura, el licenciado Pedro Pérez, como un hombre docto graduado en Sigüenza, lo que podría representar una alusión irónica al escaso prestigio que tenían las universidades menores, una de las cuales sea la de Sigüenza. Sin embargo, dado que es el personaje del libro que más opiniones da y más argumentadas, debemos entender en la lógica del libro que es el principal alter ego de Cervantes en la crítica literaria. Así pues, a pesar de ser el gran inquisidor que quema la biblioteca de Don Quijote, también es el personaje del capítulo que, como ha leído la mayoría de libros, es capaz de encontrar en ellos algo bueno. Ahora hablaremos del canónigo. El canónigo hace una reflexión global sobre la calidad de la obra y del arte y de su recepción. El canónigo es el característico crítico literario que no necesita leerse un mal libro entero para poder valorar su contenido. Aquí explica el cura que de este tipo de libros, aunque ha leído casi el principio de todos los más que hay impresos, jamás he podido acomodar a leer ninguno del principio al cabo, porque me parece que, cual más, cual menos, todos son la misma cosa, atienden solamente a deleitar y no a enseñar. Ahí el canónigo ha introducido un elemento más en la crítica literaria. Para él, un buen libro debe ser como las fábulas apólogas que deleitan y enseñan justamente. El otro elemento destacable de la crítica que ejerce el canónigo es el punto de vista clasicista de la historia del arte. La reflexión del canónigo concluye mirando al lado del receptor y se queja de que cuanto más disparatadas son las obras, más éxitos de lectores obtienen. Después nos encontramos al ama de llaves y la sobrina de Don Quijote. El ama de llaves es el primero de los personajes del libro que, ante el cura y el barbero, afirma que estos malditos libros de caballerías que tiene y suele leer tan de ordinario le han vuelto el juicio. La sobrina de Don Quijote, que aparece a continuación, califica los libros de desalmados y es la que propone que quemaran todos esos descomulgados libros, que tienen muchos que bien merecen ser abrasados como si fuesen herejes. Después nos encontramos al ventero. El ventero tiene 3 libros y también tiene su propia opinión sobre cuáles son mejores y cuáles son peores. Cuando el cura le insinúa que debería seguir con la quema de libros, el ventero le dice que si alguno quiere quemar, sea ese del gran capitán y de ese Diego García, que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar ninguno de otros. Precisamente ese del gran capitán es el único que el cura considera aceptable, porque se atiene a la verdad histórica. Los otros, en cambio, completamente fantasiosos, son los que el ventero no se dejaría arrebatar por nada del mundo. El ventero es en suma el lector más prototipo de los libros de caballerías del siglo XVI, una persona que no se puede calificar de loco porque lleva una vida normal, pero que no tiene la suficiente capacidad de racionar como para entender la línea que separa la verdad histórica de la ficción literaria. Después nos encontremos a Maritornes y la hija del ventero. Lo cierto es que los hombres del capítulo no las dejan hablar mucho, pero descubrimos que tienen una opinión matizada sobre los libros. Ambas son lectoras de los libros y ambas se encuentran en algo que les gusta de ellos. Por un lado, Maritornes, la sirvienta, aparece como la defensora de una de las cosas por las que los libros de caballerías eran precisamente más atacados, la sensualidad. Por otro, a la hija del ventero le gusta el sentimentalismo que de ellos se desprende, aunque acabe de entender las historias que explican. Cervantes, con estos dos personajes, introduce una nueva voz crítica, la del público femenino. Los libros quemados y los libros salvados. Los personajes citados permiten a Cervantes expresar sus opiniones sobre los diversos libros. Es difícil saber hasta qué punto el autor se identifica con sus opiniones. Si nos atenemos al propósito que Cervantes expresa en el prólogo, hay que pensar que lo que dice el cura y el canónigo es lo más que se acerca a su punto de vista.
pero el propio prólogo está cargado de ironías como lo están también las intervenciones de estos personajes. Ay. Así pues, si pretender afirmar que coincida con las íntimas convicciones de Cervantes, a continuación es un compendio de las opiniones vertidas por estos personajes sobre los libros que son escrutados. Libros o autores sobre los que se expresan opiniones positivas. Libros o autores sobre los que se expresan opiniones matizadas y libros o autores sobre los que se expresan opiniones negativas. Ahora voy a sacar una conclusión sobre todo la crítica literaria del Quijote. A lo largo de este trabajo hemos visto las dificultades que supone tratar de dilucidar a la ciencia cierta el sentido de la crítica literaria. ¿Qué quiso hacer Cervantes en el Quijote? Hemos visto contradicciones, algunas ironías evidentes y otras de muy solapadas. Hemos visto cómo un intelectual como él, partidario de la libertad de expresión, supuestamente se encargaba en un personaje de resonancias inquisitoriales que se dedicaba a quemar inocentes. Pero si el Quijote fuera un libro claro, llano, obvio, difícilmente habría pasado a la historia como el mito que es. La intención de Cervantes expresada por él mismo en el prólogo del Quijote es hacer una invectiva contra los libros de caballerías. Sus opiniones sobre la calidad literaria están fundadas en las normas heredadas de los clásicos, de los que son muestra su propia producción literaria. Pero detrás de los principios esculpidos en el frontispicio de la obra encontramos razones para dudar de las auténticas intenciones del autor. Cervantes asegura querer arremeter contra un género literario y consiguió con su obra que las novelas de caballerías ocupasen un mayor peso en la historia de la literatura. No sabemos hasta qué punto las opiniones del cura expresan las opiniones del propio Cervantes. Obras y autores destinadas al olvido han quedado así inmortalizadas por la pluma de Cervantes. El Quijote está lleno de crítica literaria, una crítica que nos puede dar la impresión de estar hecha con intenciones explícitas y sentencias contundentes, pero es solo un nivel superficial. A la que nos adentramos, nos encontramos en un mundo de matices y lecturas posibles. Si escarbamos en la complejidad de la obra, vemos que hay más de incitación a la reflexión que a condenar, lo cual parece una premisa realmente valiosa para fundamentar una crítica literaria. El objetivo de Cervantes era que los lectores reflexionasen y que no condenasen a las lecturas de caballerías, pero sí que se diesen cuenta de lo que era un buen libro y saber diferenciar la realidad de la ficción. Esta información la he encontrado en el libro oficial de El Quijote. También la he encontrado en un blog que se llama Sepriu, en otro que se llama Libros del Replicante y en otro que se llama El Espectador. Y este sería el trabajo sobre la crítica literaria que se hace en Don Quijote de la Mancha.